¿Es una buena idea elegir a los jueces por voto popular como lo propone la reforma de AMLO, Tania Villanueva? Bueno, debo decir que este tema lo he sobrepensado, como muchos otros temas de mi vida diaria. Lo he sobrepensado desde el año pasado, cuando comenzaron las primeras propuestas. Y creo que tengo opiniones divididas ahí, porque por un lado me parece que es indispensable que el Poder Judicial tenga ya una reforma. Es urgente, la procuración de justicia en este país es nefasta y sí debería haber realmente un cambio. Esta fórmula de elecciones de los jueces, magistrados y ministros empezó a funcionar desde 1994. Es decir, cuando las grandes alianzas bajo la mesa se daban entre partidos como el PRI y el PAN, pues era como un sistema en el que yo te doy este y tú me das el otro. Entonces, creo que por ese lado vendría muy bien la reforma, pero por el otro lado, me llama la atención que justamente por lo que estamos viendo en este momento electoral, ¿qué tanto sería en realidad viable que las personas votaran por personajes o por algunas figuras que por estar en alguna u otra corriente política solamente fueran elegidas? Y creo que esto podría poner en serios problemas a la procuración de justicia, que justamente creo que es lo más importante en este país. Muy buena. Ángel Nakamura. Yo quisiera, y a propósito de esto, que es muy interesante lo que plantea Tania, quisiera recuperar porque mencionaban, a propósito de esta reforma que presentó el presidente López Obrador, mencionaban qué decía la Constitución de 1857 y en específico el político y periodista Francisco Zarco. Quienes conocemos el tema del periodismo sabemos que en la Ciudad de México hay un día, ¿no? Dedicado al tema de la libertad de expresión, y uno de sus máximos defensores, Francisco Zarco, que él era digamos, congresista, era legislador cuando se votó y estuvo parte de la Constitución de 1857, porque era importante que se eligiera a los magistrados y jueces por el voto popular. Y me fui rápidamente al tema de qué es lo que decía Francisco Zarco. Y en la página 2, un documento que les presentamos, decía directamente Francisco Zarco. Ahí en la parte de abajo dice los constituyentes de 1856. Aquí, no hay, decía Francisco Zarco, sobre justamente elegir a jueces. No hay que temer que, aprobado esto, la corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y queden excluidos los jurisconsultos. No, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro, por su rectitud y su fama. No hay que desconfiar tanto del pueblo. No hay que creer que mandará a la corte curanderos y parteras. Y si alguna vez se equivoca mandando a un imbécil a la corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal es eterno porque los magistrados van a ser amovibles, aunque también esta reforma será combatida. Básicamente lo que dice Francisco Zarco, démosle un voto de confianza a la gente, al pueblo, que aun y cuando mande a, y ya vimos la palabra que utilizó, imbéciles a la corte, van a poder moverse, porque recordemos que en esa Constitución se establecía que los magistrados y jueces duraban en su cargo solamente 6 años y solamente podían ser reelectos una vez. En fin, creo que es un tema bastante interesante y yo estaría un poco más de acuerdo con lo que decía el gran periodista y político Francisco Zarco. Es decir, hay que darle la oportunidad al pueblo que elija, que decida. Y yo les pregunto, ¿y el costo? Porque hay un costo, o sea, es ya el gasto de una elección. Se tiene que hacer todo un cambio para que sean votados. O sea, incluso coincido con Tania, porque hemos visto cómo nos han quedado de ver los jueces en Tamaulipas. Definitivamente hay casos graves. O sea, no es posible que a un cuate que trafica con migrantes, que tiene de 15 a 25,000 hombres armados en la frontera, que superan a las fuerzas policiales,
del Estado lo liberen porque un juez, que no se nos olvide el nombre, Crescencio Contreras Martínez, simplemente no vio. O como otro Faustino Gutiérrez Pérez, que está acá en Matamoros, donde solo lo cambiaron de ciudad, porque ya era vergonzoso y cínico su defensa de la familia García Cabeza de Vaca. Sí, tenemos esos casos y podríamos seguir con el número y por ciudad o por estado y sobre todo a nivel nacional. Sí, eso, pero ¿qué nos trae? Es decir, sí se eligen, pero ¿y el gasto? ¿Cómo se va a absorber? ¿Qué va a pasar? Antes de que me puedan contestar, dice el ingeniero Alejandro Ceniceros, exdiputado local tamaulipeco, si el pueblo decidiría de las propuestas que haga el presidente en turno y las cámaras de senadores. Yo creo que se cortó o el comentario, pero bueno, ingeniero, vamos a estar aquí esperando. Dice, a ver si Cabeza de Vaca e Irving Barrios se animan a lanzarse de candidatos a magistrados. Híjole, ese Jesús, esa doña Pati lo trae trabaja y tecleando ahí. Ángel Nakamura, el gasto electoral. Sí, totalmente, pero ¿ha funcionado? ¿Ha funcionado la manera en que se eligen a los magistrados y jueces? Les pregunto, es una pregunta, no les digo que no ha funcionado. Yo, con lo poco que he visto y sé, creo que no ha funcionado. Y si sigues haciendo lo mismo y esperas que vaya a funcionar, ¿no? ¿Por qué no darle una oportunidad a que dentro de las elecciones que hay presidenciales, si estamos hablando de que su término dure 6 años o que dure menos el término, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darle la oportunidad? Y mi pregunta es, ¿ha funcionado? ¿De verdad? ¿Hemos tenido jueces y magistrados de circuito imparciales, honestos y rectos con la forma en que se está haciendo hasta ahorita? Tania Villanueva dice, Alejandro Cenicero, si no eres amigo o conocido del presidente o de los integrantes de la Cámara, nunca podrás ser candidato a ministro. ¿Sí o no? Sí, lo que pasa es que estamos planteando un escenario ideal, porque también hemos visto que aunque, y lo vemos en nuestro estado, aunque haya, perdón, pero aunque haya habido como esta apertura, que las personas pudieron ejercer su voto para poder cambiar un poco las cosas, vemos que algunas permanecen iguales. Entonces, en realidad, creo que lo estamos basando en un sistema que fuera ideal, ¿no? Que idealmente llegaran a ser candidatas personas que cumplieran con los requisitos, personas que tuvieran ese perfil, pero de pronto en las elecciones vemos a Paola Longoria buscando una senaduría y dices, ok, ¿y cuál es el perfil que tiene Paola Longoria? ¿Qué mérito político tiene eso que llamaba Zarco, ¿no? De la vocación, el trabajo, porque en realidad esa parte no la cumplen. Puede ser una persona muy popular y puede ser uno de los emblemas de nuestro país, pero toda esa parte pues no la tienen. Entonces, para mí por ese lado sería bastante complicado. Imagínate que llegara un TikToker a decir, pues ahora yo como hago videos sobre el Estado de Derecho y me sé todos los artículos de la Constitución y yo quiero ser juez, y puede tener un voto popular, puede tener de todas esas personas que a lo mejor ven sus videos. No digo que esté mal o esté bien, simplemente tener ese perfil, pero no cumplir en totalidad lo que se debería de tener como requisitos para la procuración de justicia, sobre todo en ese aspecto. La procuración de justicia creo que es un tema muy, muy importante, pero sí creo que debe haber una renovación total de todo eso. Y entonces, ¿cuál sería una propuesta? O sea, creo que estamos de acuerdo. Renovación del Poder Judicial que está podrido. Decía ayer nuestro compañero Ernesto Ledesma en este espacio de todas las voces, se huelen y ya no huelen. Es tanto lo podrido, lo deprimente, que ya perdieron
perdieron el olfato, se perdieron al final, ¿no? Hablaba de otro tema, pero me parece que es bastante interesante en este sentido. Ahora, habría que ver que sí, obviamente, ver a detalle la reforma, sí que se elijan, sí, bajo qué condiciones. Sí, bajo qué condiciones y no en estas exámenes o selecciones bastante truqueados, porque al final, lo que me doy cuenta, al final el problema es la corrupción. Al final, el problema es la corrupción. Ángel Nakamura, ya casi se va Andrés Manuel López Obrador. ¿Terminó con la corrupción? ¿Se avanzó? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No, y no se iba a terminar en 6 años, no se iba a terminar en un término presidencial. Los problemas que enfrenta México, el tema de impunidad y corrupción, no se van a acabar ni en los próximos 6 años, ¿eh? Y no quiero sonar pesimista ni mucho menos. Eso no va a cambiar, va a requerir generaciones. Quien nos diga eso solamente está usando el oído. Se tiene que empezar por alguna parte, totalmente, pero incluso algunas de las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo se quedan en buenas intenciones. Entonces, concreto, no, y no va a ocurrir en los próximos 6 años. Yo temo que incluso nosotros no lo podamos ver. Sí se presenta un plan serio de acción. De lo contrario, nunca va a ocurrir. Pero el plan serio podría ser ¿a cuántos se está castigando en este sexenio? ¿Cuántos realmente, a cuántos se les perdonó? Mira, de un caso pequeño a un caso nacional. Hablemos de 3 casos emblemáticos donde no ha pasado absolutamente nada y donde al revés se han estancado. Entonces, simplemente, ¿en qué quedó el caso Lozoya? ¿En qué quedó la superestafa maestra con Rosario Robles? ¿En qué quedó el caso García Cabeza de Vaca? Entonces, pero bueno, sigamos pensando. Tania Villanueva, ¿se acabó o no se acabó? ¿Cómo resolver? ¿Hacia dónde ir? No, y lo más lamentable que creo que es lo que más, como dice Ángel, era lógico que los problemas no iban a desaparecer mágicamente. Y eso lo habíamos incluso visto como espejo en Estados Unidos cuando todos eligen a Barack Obama como esta solución y todo el mundo termina desencantado de Barack Obama porque obviamente no es como que trajera una varita mágica y todo iba a desaparecer. Pero sí creo que pudieron haber algunos avances, sobre todo en casos que me parecían muy emblemáticos. El de Lozoya es uno. No es posible que este sujeto presente declaraciones fiscales en cero y el SAT no le pueda meter una auditoría. Me parece ridículo y no hubo más tema ahí. Simplemente se detectó. Yo creo que ni siquiera le metieron una revisión. El SAT no le debe haber metido una revisión. El caso del Mijis, que igual no supimos nunca, hemos visto a Frida Guerrera en la mañanera diciéndoselo personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y no hay avance de eso. Y justamente, y lo que estamos viendo ahora, el caso Ayotzinapa, creo que es el emblema de los compromisos no cumplidos. Vemos este estira y afloja entre militares que fueron vinculados a proceso, fueron liberados y ahorita fueron nuevamente vinculados a proceso. ¿Qué clase de cosa pasa ahí, no? Y pues no, finalmente era un problema muy grave y me parece que es cierto, pero también se debió hacer un avance, por mínimo que fuera, y ser honestos de que eso no iba a concluir ahí, porque finalmente las personas están esperando sobre lo que se dijo. Se dijo que iba a haber justicia, se dijo que iba a haber reparación del daño y esto, la verdad, es que no ha ocurrido.